un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Aquí hablamos de ciencia con perspectiva de género. En este podcast te invito a conocer historias inspiradoras de mujeres que se han abierto camino en la actividad científica. A sus 26 años, la astrónoma, divulgadora científica y escritora Teresa Paneque logró adjudicarse en 2024 las 3 becas de postdoctorado en astronomía más importantes de los Estados Unidos: la NASA Hubble Fellowship, la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi B Fellowship. Conversamos con Tere Paneque en este capítulo de Ciencia con ellas. Una vez que llegan los resultados, por supuesto, fue, felicidad máxima, no me lo podía creer. Estas son cosas a las que realmente postulan decenas de personas, cientos de personas para la NASA Hubble, más de 500 personas postularon. Entonces estamos hablando de becas que yo siempre había visto a mis referentes postular, algunos no obtenerlas, otros obtenerlas. Entonces sabía que eran muy competitivas, sabía que muchas veces viniendo desde fuera de Estados Unidos se hace más difícil ganárselas porque la manera en la cual te entrenan, la manera en la cual te preparan es distinta en distintos lugares. Entonces siempre se habla mucho sobre lo difícil que es entrar a la competencia de becas postdoctorales, sobre todo en Estados Unidos, y tener estos resultados fue realmente alucinante, inesperado, completamente inesperado. O sea, yo me tenía fe quizás con la 51 Pegasi en particular, me tenía un poquito más de fe porque es específica de mi área, porque también pesan un montón la parte de diversidad, de equidad, de divulgación. Entonces yo dije, bueno, por aquí puede ser que tenga un poquito más de chances, pero haber tenido la opción de elegir fue un sueño. Y luego, ahora, también hay dos sentimientos. Por un lado, me enteré yo de quiénes eran las otras personas que habían sido elegidas para esta beca, y encuentro mi clase de 51 Pegasi son absolutos y absolutas genios, o sea, realmente personas que yo veo y digo, wow, tremenda ciencia. Entonces, un poquito ahí de ansiedad, un poquito ahí de síndrome del impostor, de qué hago yo aquí entre tanta gente tan cool. Y por otro lado, por supuesto, la reacción que ha tenido Chile, que ha sido también súper sorpresiva. O sea, el cariño de la gente, yo no tengo palabras para transmitir lo mucho que ha significado. Yo cuando subí el video dije, bueno, nadie lo va a ver. Yo realmente pensaba que el video iba a pasar un poco desapercibido porque sentía que no se entendía tan bien, pero era algo que yo quería compartir de las grabaciones que me había hecho mi pareja mientras nos enterábamos de cómo iban saliendo las cosas. Y no, ya tiene más de 1 millón de visualizaciones, o sea, los mensajes de cariño, de apoyo, de orgullo, y es algo que me mueve mucho porque me gusta que como sociedad seamos parte de los logros de las personas y sobre todo desde una mirada, yo siento que la gente lo ve y dice, si ella puede, mi hija puede, yo puedo, mi compañera puede. O sea, hay espacio para las mujeres chilenas en ciencia para que compitamos y lleguemos a estos lugares tan icónicos dentro de la comunidad internacional. Siempre lo ha habido, como tú lo dices, siempre hay buenas noticias, pero en este caso la noticia se vuelve, entre comillas, viral, y tiene esa reacción que es de un logro compartido. Y eso lo encuentro muy bonito. Decías algo que es algo que hemos ido escuchando muchas veces, tenemos muchas conversaciones con científicas acá en el programa, y el síndrome de la impostora aparece. ¿Cómo se supera, cómo se trabaja y cómo con 26 años, de alguna manera, equilibras eso entre que esto está presente, pero también tienes que seguir avanzando y además abriendo puertas a otras niñas? Yo creo que distintas personas lidian de distintas maneras. Para mí, yo me enteré del síndrome del impostor, de la existencia de esta circunstancia, antes de entrar al magíster, porque yo antes de entrar al magíster tuve todo un momento de caos donde yo casi elijo no seguir haciendo posgrado, ni siquiera intentar postular, porque en mi cabeza yo veía claramente, y yo no lo exageraba como yo lo sentía, de que los profesores del comité se iban a reír de mí por pensar que yo podía hacer un magíster. O sea, era una situación que tenía completamente torcida en la cabeza, teniendo ninguna experiencia negativa, mucho apoyo de parte de la gente con la que estaba trabajando en ese entonces en mi pregrado, y aún así yo tenía todo este cuento en mi cabeza. Y ahí me dicen, Tere, ¿has escuchado hablar del síndrome del impostor? Y yo, no, ¿qué es eso? Entonces lo primero que me ayudó mucho fue ponerle un nombre a la situación, a esa sensación de inseguridad, a esa sensación de que estoy aquí porque soy buena onda, porque he tenido suerte, porque justo las cosas se han dado de la manera en que se han dado, pero
ojalá que nadie investigue un poquito más a fondo porque se van a dar cuenta que no debería estar aquí. Esa sensación tiene un nombre y es el síndrome del impostor. Y ponerle nombre me sirvió, ver cuáles eran las características y darme cuenta de que esto no era algo que solo yo estaba sintiendo, porque eso es lo otro, cuando uno tiene esta inseguridad, se queda en la cabeza porque no quieres decirlo. Porque si yo digo, oye, oigan, de repente yo no estoy entendiendo esto, de repente esto me cuesta un poquito más, se van a dar cuenta de que eres una impostora. Entonces, es súper, el cerebro realmente, los juegos mentales son impresionantes porque no lo comunico. Entonces asumo que yo soy la única persona que se sienta así. Y lo primero que me ayudó muchísimo en cuanto entro al magíster fue primero encontrarme con mujeres, compañeras, entramos como que éramos más mujeres, ¿no? Y en un momento que alguien dijera, oye, ¿sabes qué? No entiendo esto. Y yo tampoco lo entiendo, como, y de repente todo el mundo se yo tampoco lo entiendo. Y yo, ¿qué? Como, y esto era algo que a mí ni siquiera me acuerdo qué era, pero muchas situaciones que eran como cosas que yo sentía que eran muy obvias, que debiese saber, y que de repente alguien se atrevía a decir, oye, no lo sé, y nadie lo sabía. Entonces, de repente no es tan obvio. De repente las autoexigencias que nos ponemos también crean este entorno en nuestras cabezas. Entonces, ¿qué me sirve a mí para ser más concreto? Haberlo estudiado, haber visto cuáles eran las señales y haberme dado cuenta de que se coincidían con cómo yo me sentía. Segundo, hablarlo. Abiertamente hablar sobre las cosas que no entendemos, ser un poco transparentes con colegas, con compañeras, no se lo tienes que decir a no sé, el profesor eminencia en tu área, pero de repente entre compañeras sobre todo en el círculo de mujeres en ciencias, yo he sentido esos espacios para decir, oye, ¿me puedes ayudar con esto? No lo estoy entendiendo. Entonces, hablarlo. Enseñar, cuando tienes la posibilidad, en mi caso, de comunicar ciencia o de hacer clases o de mentorear a algún estudiante, uno se da cuenta a través de ese proceso de las cosas que uno ha aprendido. Y escuchando las preguntas también que te hacen los estudiantes, te das cuenta de que nunca te vas a reír de la pregunta y que todas las preguntas son válidas. Entonces, si la pregunta de tu estudiante es válida, ¿por qué tu pregunta no sería válida? Y lo otro que es muy importante es saber tener claridad sobre los logros que uno ha hecho. Porque, por ejemplo, este tema de las becas. Yo digo, pucha, ¿qué hago yo entre este grupo tan maravilloso de 8 personas? Entonces, claro, está la opción de que de repente, pucha, justo mi postulación como que pasó colada. Pero eso también es mirar en menos a toda la gente que evaluó mi postulación. Es mirar en menos a las otras personas que postularon y que no fueron seleccionadas. Entonces, no sé, como que creo que uno igual tiene que valorar el trabajo y objetivamente decir, mira, me gané la beca, estas personas apostaron por mí, no fue un error, no fue algo que pasó colado. Hay otra gente que quizás no tuvo esa oportunidad, que no quiere decir que esas personas no sean capaces, sino que para la situación y el momento, yo fui alguien en quien decidieron confiar. Entonces, tratar de tener un poco de pragmatismo respecto a cuáles son las cosas que te está diciendo tu cerebro y cuáles son las cosas objetivas. Y creerle a la gente cuando te dice cosas positivas, porque eso es otro. Perdón, que yo hablo un montón del síndrome del impostor porque me considero así como embajadora del síndrome del impostor. Pero lo que pasa mucho es que salgo a una charla, por ejemplo, y alguien me dice, oh, Tere, me encantó tu charla, salió genial. Y yo digo, el primer pensamiento, lo está diciendo por ser buena onda, lo está diciendo porque somos amigas, lo está diciendo por ABC razón, todo menos que mi charla estuvo buena, ¿no? Pero luego yo me paro y pienso, a ver, si alguien hiciera una charla y yo la consideraría mala, quizás no le digo tu charla estuvo mala, pero tampoco le diría tu charla estuvo buenísima. Entonces, de repente, si alguien te está diciendo que hiciste las cosas bien, es porque realmente lo hiciste bien. Entonces, pararse, pausar, repensar las cosas y seguir adelante. Y buscar mentoras, y buscar compañeras, y buscar espacios donde esté bien hablar sobre las cosas que aún no entendemos al 100%. Porque así se construye la ciencia. Si supiéramos todas las respuestas y tuviéramos todos los problemas resueltos, no habría nada que investigar. Entonces, darse esos espacios para aprender en conjunto. La beca por la que optó Teresa Paneque, la 51 Pegasi B Fellowship, debe su nombre al primer exoplaneta descubierto en 1995 alrededor de una estrella parecida al Sol. Esta beca financia investigaciones en ciencias planetarias y, en el caso de Teresa, su trabajo apunta a entender los procesos y componentes que forman planetas. Entonces observo moléculas en los entornos alrededor de estrellas jóvenes, observo cómo el gas y el hielo están conformados de distintos elementos, de distintas moléculas químicas, y trato de primero hacer un diagnóstico de qué materiales hay ahí, ¿no? Como qué ingredientes hay disponibles para
formar planetas, como si uno entra a una pastelería, cuáles son las cosas que están ahí sobre la repisa para cocinar después. Y por otro lado, a partir de la información que puedo extraer del movimiento del gas, de la distribución del gas y de distintas moléculas, trato también de entender cuáles son los procesos y las condiciones que llevan a formar planetas. Por ejemplo, hay algunas moléculas que se forman solamente en entornos que tienen mucha radiación o que tienen bajas temperaturas o altas temperaturas. Entonces, dependiendo de dónde yo veo esas moléculas, puedo entender cuáles son las condiciones químicas, las condiciones ambientales bajo las cuales se van a formar planetas. Entonces, toda mi investigación se resume en astroquímica de formación planetaria y en entender eso, la composición primordial que vamos a tener en estos futuros sistemas planetarios. Tú decías que particularmente, esta beca en particular tiene mucha relación con tu tema de investigación, que es la formación planetaria, pero también algo importante probablemente a ser considerado tenía que ver con la divulgación científica. Yo entiendo que ya la vida en la ciencia es de mucho esfuerzo, de mucha dedicación de tiempo, y además sumarle la divulgación científica, vaya que es un esfuerzo adicional. ¿Cómo lo haces para, de alguna manera, poder equilibrar ambas cosas, pero también desde dónde surge este interés por divulgarla? Soy como Hannah Montana, la verdad. Hoy en día, por ejemplo, fuera de broma, yo te estoy hablando actualmente desde Europa, donde estoy haciendo mi doctorado, ¿no? Y aquí son casi las 8 de la tarde. Entonces, lo que yo hago es que me conecto fuera del horario laboral, después de, no sé, las 5 o las 6 de la tarde, hago todas las entrevistas o las charlas o las cosas virtuales, los videos que tengan que hacer en Chile. Ocupo mucho la diferencia horaria a mi favor. Entonces hago ciencia de día y divulgación de noche. Siempre digo, como mi trabajo nocturno es ser influencer. Porque claro, en un momento se me mezclaban las cosas, pero eso no me permitía avanzar de buena manera. Y es algo que hago porque genuinamente siento como esta pasión y estas ganas por enseñar. Mi lugar favorito en el mundo entero es frente a una pizarra. A mí me encanta enseñar. Siempre, cuando era pequeña, ponía mis muñecos en mi pieza, o venían mis abuelos a visitarme, y como yo crecí mientras mis padres estaban haciendo sus estudios de posgrado, en un momento viví en Escocia y aprendí inglés, y mis abuelos no saben hablar inglés. Entonces, los ponía ahí entre los muñecos y les hacía como clases de inglés. Cuando estaba en el colegio y había pruebas, me quedaba hasta tarde con mis compañeros de curso haciendo reforzamiento de historia, de matemáticas, de química. Me encanta enseñar. Mi sueño siempre fue ser profesora. Y solo estudié pedagogía porque también yo quería mucho aprender y sabía que siendo académica iba a tener la posibilidad de enseñar o de impartir algún tipo de nivel de educación. Cuando pensé en no seguir haciendo posgrados, pensé en sacar la pedagogía. Y en algún momento pensé incluso en hacerlos al mismo tiempo, pero me parece que la pedagogía es muy exigente y no iba a ser capaz de combinarlo. Pero en el fondo todo esto lo digo porque estar en redes hoy en día es mi manera de hacer, de cierta manera, docencia. No pretendo jamás, yo tengo máximo respeto por los docentes, entonces no pretendo decir que lo que yo hago, que lo que yo hago es equivalente a estar en la sala de clases, pero sí creo que permite fomentar esa curiosidad, entregar herramientas para que docentes ocupen después en la sala de clases y poder comunicar, poder darle sentido a lo que yo investigo. Porque siempre digo, lo que yo investigo es maravilloso, a mí me parece súper divertido, me encanta. Pero en la realidad, en la práctica, le importa a las otras, optimistamente, 100 personas en el mundo que hacen lo mismo que yo. Entonces, como cuál es el impacto de eso, ¿no? Como cuál es la huella, cuál es el factor social de lo que estoy haciendo. Eso es algo que a mí me importa mucho. No digo que a todos los científicos y científicas les tenga que importar tanto, pero a mí me importa mucho. Entonces, la divulgación científica es la manera en la cual yo siento que puedo retribuir a la sociedad y puedo compartir un poco de esto con otras personas que por distintos motivos no estén haciendo el mismo camino que yo. Porque no creo que sea necesario ser científico y científica para disfrutar de la ciencia, ¿no? La ciencia es curiosidad, es pensamiento crítico, es maravillarse. Entonces creo que poder entregar esas herramientas para que en redes sociales la gente, los niños, los mamás, los abuelos, cualquier persona pueda tener un minuto de decir, wow, por eso el cielo es azul, o por eso siempre vemos la misma cara de la luna. Como empieza a dar tema de conversación, empieza a levantar nuevas preguntas y empieza como a removernos esa curiosidad que en algún momento dejamos de lado. Te queremos dar las gracias, Tere, por esta conversación tan interesante hoy día aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Cooperativa Ciencia. Muchas gracias, Tere, que tengas una buena noche por allá. Chao. Chao, chao. Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita.
Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.